Hermano, Dios les bendiga. Qué hermoso día para estar en la casa de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Amén. ¿Está contento por estar en la casa de papá hoy? La palabra de Dios dice que el salmista anhelaba estar en la casa del Padre. Esperar ese día para poder estar en su presencia. Y en esta mañana es un gozo poder estar aquí y tener este tiempo también de poder compartir juntos. Quiero invitarles antes de entrar a nuestro tema hoy, gracias a que abra su Biblia conmigo ahí en Juan capítulo 1, verso 12. Dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Hemos recibido al Señor en nuestros corazones. Amén. Dice la palabra de Dios: a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, los que creemos en Cristo, somos llamados hijos de Dios. Sí, ese es el privilegio que tenemos, el ser llamados hijos de Dios. Ahora, quiero explicar algo antes de entrar en nuestro tema. Es tan especial el poder decir que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque quizás hoy muchas personas oran de esta manera, dicen Padre nuestro. ¿Se acuerdan de la oración que Jesús enseñó a sus discípulos? Dicen Padre nuestro que estás en los cielos. Pero hay una gran verdad aquí. El que declara sobre un hijo es el Padre. El Padre es el que dice: este es mi hijo. Y siempre cuento porque cuando nació Alejandro, me dieron el nacido vivo, ¿verdad? Entonces me fui aquí en el hospital y tenía que inscribirlo. Y uno va así, ¿verdad? Con mucho gozo y le dice: voy a escribir a mi hijo. Y se va a llamar fulano, así va a ser el nombre: José, Alejandro, José, Arce, Aedo. Y le decía, escribí bien, ¿verdad? Porque es una declaración, ¿verdad? El padre declarando, ¿sí?, sobre el hijo. Entonces ahí hay una gran diferencia. Quiero decir esto, un breve mensaje, porque muchos viven y oran al Padre, pero les quiero decir una cosa: Dios dice claramente quiénes son sus hijos en este texto. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que creen en su nombre. Yo no puedo decirle a Él Padre nuestro o Padre mío si yo no he hecho este paso maravilloso que es creer en Jesucristo. No sé si me entiende, hermano. Pero el mundo vive de esta manera. Todo el mundo dice somos hijos de Dios. Pero nosotros entendemos en la palabra de Dios que es lo que hemos hecho nosotros creyendo en Cristo. Sí tenemos ese privilegio, dice, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es un gran privilegio, hermanos. Tenemos un Padre eterno, un Padre que nos cuida, un Padre celestial, ese es su nombre. Entonces, cada día debemos agradecer al Señor por poder entender de que tenemos ese privilegio. Y hay tanto para hablar sobre eso. Hoy no es mi tema hoy, ¿verdad? Pero sí, hay tanto que podemos aprender del carácter del Padre, de cómo es el Padre cuidando a sus hijos, cómo es el Padre enseñando a sus hijos, amando a sus hijos. Y ¿saben qué dice la palabra de Dios por nosotros, Padre? ¿Verdad? No es el mensaje más lindo para hoy. Dice: ustedes siendo malos padres. Así dice la palabra de Dios. Nos dice: ustedes siendo malos padres, nunca le van a dar algo malo a su hijo. Imagínense yo. Dice que soy un buen padre. Entonces, hermanos, ¿saben por qué el que está al lado tuyo es tu hermano? Por eso le decimos hermano. Y dije ya la otra vez que algunos no saben ni el nombre de su hermano, entonces le dice hermano, porque ahí no le vamos a errar, ¿verdad? Pero es tu hermano porque tenemos un mismo padre. Amén. Qué bueno eso. Y si usted viaja a otro país, no hay problema. Usted llega a un país y está un hermano y dice: ¿qué tal, hermano? Se va a cualquier parte: hola, hermano, ¿cómo estás? Te vas acá, te vas a Ciudad del Este, te vas a Asunción: hola, hermano. Y nadie dice: no, bueno, claro, sí tenemos el mismo padre. Es un misterio, ¿verdad? Pero hay un amor impresionante. No importa que yo no le conozca. Hay gente que nosotros, ¿quién le recibió a personas de su casa? No sabemos ni quién era, pero le dimos la casa, hermano, le dimos de comer. Después quizás nunca más le vimos. Pero es nuestro hermano. El amor es impresionante porque tenemos un Padre que nos ha enseñado.
Entonces quiero animar a disfrutar de este día. Realmente es hermoso y quiero felicitar a los padres y a la familia que decidieron venir a la casa del Señor hoy. Yo sé que es un día especial. Algunos ya te están pensando, ahí me falta ir un poco para el asado y todas esas cosas. Pero eligieron estar en la casa del Señor, hermano, y vamos a disfrutarlo en esta mañana. Amén. Gloria a Dios y felicidades nuevamente a todos los padres. Que sea un día hermoso. Queremos seguir hoy con nuestro tema. Ya hemos orado por la palabra. Quiero ganar tiempo así para que también las familias puedan disfrutar hoy. Estamos arrancando una serie que se llama Dejando Atrás. Y el domingo pasado hablamos sobre dejando atrás el pecado, ¿sí? Y hoy ahí hay un tema interesante. Dejando atrás la comodidad. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a arrancar. ¿Sí? Lucas capítulo 9, verso 23. A ver, vamos a aprender aquí en Lucas capítulo 9, verso 23. El carácter del Señor, enseñando cómo es para seguirle a Él. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tremenda declaración del Señor. ¿Alguien me quiere seguir? Dice, hay condiciones bien claras. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esta es la parte más difícil que muchas veces nos cuesta, el poder despojarnos de las cosas que nos gustan. Por eso el tema hoy es dejar nuestra comodidad. Muchas veces queremos servir o queremos seguir al Señor a nuestro ritmo, a nuestro paso, en nuestro tiempo. Y el Señor claramente nos enseña, dice, si quiere alguien venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y después habla sobre algo que el Señor también nos anima en esta mañana. Tome su cruz cada día. ¿Sabe a qué se está refiriendo esto, hermanos? A llevar cada día nuestra carne a la crucifixión en la cruz. Es todos los días. Hay algo que siempre recuerdo cuando César dijo en una prédica. Todos los días debemos predicarnos nosotros el evangelio. Eso es llevar nuestra vida o llevar nuestra cruz todos los días. Recordarnos que el Señor ha hecho una obra maravillosa en nuestras vidas y empezamos nosotros a llevar nuestra carne a esa cruz. Eso es cargar nuestra cruz. ¿Se entiende? Todos los días. Predicarnos, entender de que el Señor quiere que nosotros podamos realmente ser discípulos suyos. Y dice, tome su cruz. Y fíjense que dice la palabra de Dios, hermanos. Cada domingo, ¿no, verdad? Cada Semana Santa. Viste que alguno aparece en Semana Santa, después de Navidad, ¿verdad? No. Cada día, hermano, es interesante esto, es cada día. El desafío es cada día. Y hermano, y no se afanen por eso. Hoy, este día domingo, tiene su afán. Eso dice la palabra de Dios. Mañana va a traer su afán. ¿Sí? Algunos viven ya como 2 semanas adelantados, ya afanados, espera qué va a pasar. Está bien, hay que organizarse, pero no puedo solucionar. Hermano, usted no va a poder solucionar nada de lo que va a pasar de aquí a 2 semanas. La palabra de Dios dice que no debemos vivir de esa manera, no debemos vivir afanados, sino que sean, dice, conocidas vuestras oraciones en súplicas y con acciones de gracia. Y el Dios es el que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Esa es la manera que el Señor quiere que nosotros vivamos. Y debemos aprender a vivir de esa manera. Dice el texto, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Y hay una decisión, sígame. ¿Sí? Hermano, esto es muy interesante. Cuidado con que muchos quieren hacer de esta manera. Dicen, Señor, voy a caminar y quiero que tú me acompañes. Señor, voy a tomar decisiones y quiero que tú me acompañes. No funciona de esta manera. ¿Saben cómo funciona? Dice la palabra de Dios, sígame. Cuando yo entiendo, yo empiezo a caminar en los pasos del Señor. Por eso es que la palabra de Dios dice que nosotros somos discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el consejo que recibimos en este versículo. Amén. ¿Entendemos? Ahora la pregunta es, ¿cómo lo estamos viviendo? Hermano, quiero decirles algo. Seguir a Cristo
no siempre significa caminar por lugares fáciles. ¿Cuántos ya lo experimentaron? ¿Verdad? No siempre. Tenemos que estar preparados para que el Señor nos haga pasar quizás por desiertos, por situaciones difíciles. Muchas veces implica salir de esa nuestra zona de comodidad. ¿Sí? ¿Verdad que no? ¿Cómo es difícil cuando nos quieren sacar de nuestra zona de comodidad? Hagan nomás ustedes un ejercicio en cualquier lugar. Por ejemplo, en el trabajo. En el trabajo estamos acostumbrados, ¿verdad? Lo que trabajamos hace muchos años ya en el mismo lugar, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados. Llegamos. Pero viene alguien y dice, mira, ahora tenemos que hacer así. No quiero. ¿Por qué? Porque en todo yo estoy preparado para actuar de la misma manera. No, pero ahora nos vamos a enviar de esta, vamos a hacer aquí. No. Y el Señor muchas veces viene a nuestra vida y dice, no, te vamos a desacomodar algunas cosas. Tenemos que reorganizar algunas cosas en tu vida. Y ahí esa comodidad es como que se sacude. Y no estamos listos, no estamos preparados. Entonces el desafío que tenemos es dejar aquello que nos detiene y empezar a obedecer, hermanos. Que esta serie que vamos a estar estudiando, que vamos a estar predicando, hermanos, nos ayude a dejar aquello que nos detiene. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar para poder seguir los pasos del Señor? Para seguir siendo obedientes en cada paso. Hay un engaño, hermanos, aquí y quiero llamar la atención. La comodidad puede parecer segura. Muchos se manejan así porque puede parecer segura estar aquí de esta manera, pero realmente si nos aleja de la voluntad de Dios, se empieza a convertir en una barrera espiritual. ¿Entendemos? Claro, yo estoy cómodo de esta manera, vivo de esta manera. Pauli decía en la oración que yo tenga esa intencionalidad de buscarle al Señor, de tomarme tiempo. Claro, eso me va a sacar tiempo para otras cosas. Pero si yo me sigo acomodando, eso impide que yo pueda crecer. ¿Cómo yo puedo crecer espiritualmente si yo no le busco en la palabra, si yo no le busco en la oración, si yo no me congrego, si yo no busco intencionalmente apartarme del pecado? No hay posibilidad, pero yo estoy cómodo. Estoy cómodo en mi relación con el Señor, en esa comunión con el Señor. Es muy interesante, hermano, que nosotros entendamos que el Señor nos está llamando y cada uno de nosotros sabe cuál es su situación. Quiero hablar sobre 3 puntos hoy rápidamente. El primer punto, justamente ya lo vimos, pero queremos subrayar ahí. Dejar la comodidad exige negarse a uno mismo. Esa es una exigencia, hermano. El Señor no dice si alguno quiere, puede negarse. No, dice niéguese. ¿Sí? No hay una alternativa para el cristiano. Por eso el apóstol Pablo constantemente decía, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Hay una expresión de empezar a morir a nuestro yo. En todo sentido. El primer paso para seguir a Cristo, hermano, es negarnos a nosotros mismos. ¿Y qué es negarnos a nosotros mismos? Vamos a bajarlo a nuestra vida, al día a día. ¿Qué es negarnos? Renunciar al control. ¿Qué tal? Hay gente que quiere controlar todo. ¿Se dio cuenta ya, verdad? De donde llega, él quiere controlar todo. Y ahí el Señor dice, no. Eso es lo primero, hermano. El control de nuestras vidas, nuestros hijos. Hay gente que quiere tomar decisiones sobre todas las personas. Primero sobre su vida y después sobre todas las personas. Inclusive yo quiero a veces decir qué Dios va a hacer sobre mi hijo, por ejemplo. No. Yo tengo que empezar a negarme a mí mismo y decirle, Señor, acá te entrego mi hijo. ¿Qué vas a hacer con él? Yo voy a estar ahí, pero deja que se desarrolle el plan de Dios en la vida de tu familia, de tu esposo. Hermano, hablando de matrimonio, nosotros cuando nos hemos casado, le quiero decir una cosa, cada uno tiene un propósito delante del Señor. Pero a veces nosotros somos tan intensos con lo que nosotros queremos hacer, que yo quiero que Dios cumpla mi propósito en la vida de mi esposa. Eso no es así.
Yo tengo que ayudarle. Ella tiene que ser mi complemento. Yo le tengo que ayudar. Pero cada uno de nosotros va a rendir cuentas delante del Señor. ¿Se entiende, hermanos? Entonces es importante que ¿cómo yo me empiezo a negar? Cuando yo suelto el control, cuando yo suelto el orgullo. Eso también es negarme a mí mismo. Cuando yo suelto mis deseos personales. Usted se da cuenta, hermano, que ahí tenemos un gran problema. Nosotros marcamos la línea y decimos, hasta acá nomás conmigo. Y ahí nos mantenemos. Ese es mi lugar de confort. Hoy estábamos leyendo en la clase de pareja, había un texto que leímos ahí en el Salmo capítulo 15, verso 4. Dice que el hombre tiene que mantener su palabra. Imagínense, la palabra de Dios nos enseña, aunque eso le genere un perjuicio. Eso es negarse a sí mismo, hermano. Cuando yo empiezo a entender de lo que es servir a Cristo, es mucho más de lo que yo muchas veces puedo entender humanamente. La gente te va a decir, pero sos un tonto. Y puedo ser un tonto delante de ti, pero la palabra de Dios me enseña que yo tengo que guardar mi palabra. Entonces yo me empiezo a negar a mí mismo. Es todos los días. Es un ejercicio todos los días delante del Señor. Mis deseos personales. Hermano, hay gente, y tengo que decir porque estamos en la iglesia. Si hay algo que tiene que hacer en el horario de la iglesia, que sea un domingo, tiene que ir a una actividad que le gusta, va a dejar de lado la iglesia lastimosamente. Y usted me va a decir, pastor, pero la familia, hermano, el Señor nos da 7 días. Organicemos nuestras agendas. Lo siento, pero tengo que decir, el Señor me va a reclamar si no lo digo. Organicemos nuestras vidas. Ese día es del Señor. Guardemos. Y si hay algo que hacer, hagamos en otro horario. Pero hay gente que prioriza todo lo que no sea del Señor, va a ocupar el primer lugar. Y no estoy hablando de religiosidad, hermano. No tomen así. Estoy hablando de lo que la palabra de Dios dice. Mis deseos. Me gusta hacer, claro que me gusta. Pero si va a chocar contra mi tiempo en la casa del Señor, lo siento. Mi casa y yo serviremos al Señor, decía Josué. Le decía y tomaba esa decisión. Pero todas estas cosas, hermanos, lo que muestra realmente es quién ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. Eso es lo que muestra. Y no nos podemos engañar con eso. Si hay algo que me va a sacar tiempo, que me va a sacar recursos, que se va a poner enfrente al Señor, eso ocupa lugar en mi corazón. Y hay muchos engaños aquí. Muchas personas quieren seguir a Jesús sin dejar nada. En serio. El evangelio liviano no existe, hermano, no existe. Sí, yo me quiero ir a tu iglesia, pero quiero seguir haciendo esto. No, lo siento. No es el camino. El maestro nos dijo, niéguese a sí mismo. Es una exigencia. Entonces, hermano, si por ahí usted está escuchando que el evangelio cambió, no cambió nada. La palabra de Dios sigue siendo la misma. No se puede vivir el evangelio sin dejar nada. Muchos quieren vivir de esa manera. Y lastimosamente muchos viven de esa manera. Siguen haciendo cosas, siguen viviendo una doble vida, siguen yendo a lugares donde un cristiano no debe ir. Eso es negarme a mí mismo. Pero pastor, me gusta. Y sí, pero la palabra de Dios dice que tenés que negarte. Tenés que ser obediente a la palabra de Dios. Pero hay un problema. Acuérdense, estoy hablando del engaño. Muchos quieren bendición, pero no quieren obediencia. Hoy hablábamos también sobre algo muy especial cuando uno conoce el carácter de Dios. Que nosotros lo que tenemos que conocer es el carácter de nuestro Padre, ¿sí? Ayer dijo el hermano Miguel Escobar, que vino de Coronel Bogado, me gustó mucho lo que dijo. Cómo el Padre, ¿verdad?, enseña. Y decía él que cuando uno conoce el carácter de su papá, dice que él contaba que él quería ir a la pesca, ¿verdad? Y para los que no vinieron les voy a contar. Dice que quería ir a la pesca y su papá, por alguna razón, le dice, ¿con quién te vas a ir? Y con fulano, no, con él no. Y después, ¿y por qué? No. Había algo en el carácter que él entendía que esa persona no era de buena influencia para su hijo. Después al otro día le decía, papá, ¿me puedo ir a la pesca? ¿Con quién te vas a ir? Con fulano. Ah, con él sí.
Y dice, y yo nunca entendí cómo él tomaba decisiones. Pero después con el tiempo empezó a conocer el carácter de su papá. Hermano, nosotros tenemos que conocer el carácter de nuestro padre. Hablando del Día del Padre. Salmo 46:1 dice, hermano, quiero mostrarle esta parte. Porque no se puede tener bendición sin obediencia. Dice, ¿puedes poner el Salmo 46:1 por favor? Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y la iglesia dice, amén. Estos son los versículos que nos gustan. Salmo 91, verso 1. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y la iglesia dice, amén. Estos son los versículos que tenemos ahí. ¿Viste cómo los fariseos tenían, hermano, versículos acá, por todos lados? Pero el Salmo 15:1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Verso 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. O sea, yo me quiero aferrar de las promesas del Salmo 46, digo amén. Me quiero aferrar de las promesas del Salmo 91, digo amén. Pero en el Salmo 15:1 yo digo, wow, acá hay un tema. ¿Quién es el que habita? Dice la palabra de Dios, el que anda en integridad, hace justicia y habla verdad en su corazón. Tremendo es lo que el Señor nos dice. Y muchos quieren bendición, pero no quieren obediencia. Quieren que el Señor les guarde, quieren que el Señor sea su amparo, quieren que el Señor sea su fortaleza. Hermano, otros quieren promesas, pero no quieren procesos. No funciona tampoco, hermano. Niéguese a sí mismo. Promesas, porque tu palabra dice. Y empezamos nosotros a proclamar las promesas del Señor. Gloria a Dios por las promesas del Señor. Están ahí y son para nosotros. Pero también hay procesos en nuestras vidas que el Señor permite. ¿Y dónde sucede eso? Cuando nosotros empezamos a negarnos a nosotros mismos. Hermanos, hay mucho para hablar aquí, pero quiero cerrar con esto. Dejar la comodidad exige negarse a uno mismo. No podemos seguir a Cristo completamente si seguimos aferrados a nuestra comodidad. El verdadero discípulo aprende a decir, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Es lo que Jesús oró ahí en Getsemaní. Siempre recuerdo eso. Esa es la mayor expresión de humildad, de obediencia, de rendición. Él siendo hijo de Dios dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se estaba negando a sí mismo. Hermanos, nuestro maestro nos enseñó cada paso cómo debíamos caminar. Y esa oración realmente es tremenda. Y quisiera hoy que usted lo recuerde. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos al punto número 2. Dejar la comodidad implica obedecer, aunque no entendamos todo. Esta es la parte que muchas veces es difícil explicarle a la gente, ¿verdad? La gente que no conoce a Cristo, ¿verdad? El cristiano sí, el cristiano sabe de qué estamos hablando. Porque no conoce a Cristo, vos le decís, no, ¿y por qué tienen que vivir así? ¿Por qué tienen un Dios que les hace pasar cosas? Hace poco me dijo alguien, ¿así Dios les ama a su Dios? Me dijo, ¿y por qué ustedes le eligieron? Y yo le dije, nosotros no le elegimos. Él nos eligió a nosotros. ¿Se da cuenta? Hay una gran diferencia. Él nos eligió a nosotros. Él eligió a su pueblo. Él te eligió a ti, me eligió a mí. Nosotros respondimos. Pero hay una gran verdad. Ahora, Mati, ¿puedes poner el primer gráfico que preparamos? Sí. Quiero mostrarles algo en relación a esto. Nosotros queremos, hermano, que nuestra vida sea así. Bien, ¿verdad? Bien allanado. ¿Sí? Ese es nuestro plan, ¿verdad? Caminar tranquilo con mi mochila, sin ningún problema. Ese es mi plan. Ese es lo que muchas veces a nosotros tenemos aquí en nuestra cabeza y creemos que nuestra vida va a ser así. Pero la Biblia, por ejemplo, dice que cuando Dios llamó a Abraham, le dijo que saliera de su tierra,
de su parentela y de la casa de su padre, Abraham no tenía todos los detalles, pero obedeció por fe. Vamos a leer Génesis capítulo 12, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hermano, quiero decirle algo en este texto. Abraham estaba muy cómodo en Ur de los Caldeos. Él no tenía muchos problemas, era un gran comerciante, tenía mucho dinero, tenía gente, tenía esclavos, tenía todo lo que usted quiera. Ahora me va a decir, ¿por qué Dios lo mueve? Y aparte le da una indicación que aparentemente no es clara, porque le dice que tenía que moverse sin darle muchos detalles. Abraham, hermano, tuvo que dejar la seguridad. Él vivía en un lugar seguro. Tuvo que dejar sus costumbres. Hermano, hay gente que no quiere dejar al Señor, no quiere seguir al Señor porque no quiere dejar hasta esas costumbres familiares. Y lo dije la otra vez, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nosotros empezamos a mostrar nuestro carácter como hijos de Dios, participen en las cosas de su familia. Pero si hay cosas que ya no son del Señor, hermano, pida permiso, retírese, haga una diferencia. Hermano, nosotros no podemos seguir compartiendo las cosas que al Señor no le agrada. No sé si puedo ser claro. No, pastor, pero se van a enojar conmigo. No se van a enojar. Usted tiene una libertad de tomar decisiones como hijo de Dios. Pero muchas veces vemos a nuestros hermanos compartiendo cosas que no son del Señor. Porque son costumbres, porque mi familia es así. Abraham tuvo que dejar su seguridad, costumbres, familias, estabilidad. Pero cuando en esa fe comenzó a moverse hacia donde Dios lo estaba llamando, empezó a desarrollarse algo maravilloso en su vida, un plan maravilloso. Vea conmigo en Hebreos capítulo 11, verso 8. Hebreos capítulo 11, verso 8. Dice así el texto: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Obedeció. Hermanos, nosotros debemos empezar a vivir de esta manera. Dejar que el Señor nos hable, que el Señor nos muestre, que podamos dar pasos todos los días con esa guía del Señor. ¿Puede volver a poner el dibujo de los planes, por favor? El plan nuestro. Nosotros vivimos, creemos y que vivimos de esa manera. ¿Sabe qué dice Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6? Dice Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermanos, nosotros tenemos un camino por el cual nosotros hemos decidido, quizás en nuestra mente, en nuestro corazón, que íbamos a caminar. Pero el Señor dice, yo tengo mejores planes, pero hay un problema, voy a tener que desacomodar algunas cosas en tu vida. Y esa es la parte que no queremos. La vida de Abraham está marcada por eso, hermano. Él estaba cómodo, pero el Señor lo movió, lo tuvo que sacar, lo tuvo que llevar hacia una nueva expectativa. Y le preparamos esto para que nosotros entendamos cuando veíamos el primer plan y cómo son los planes de Dios. Cómo Dios muchas veces prepara el camino y nosotros debemos estar preparados para subir, bajar, momentos difíciles. Y aquí es donde mucha gente abandona, hermanos, el evangelio. Lastimosamente. Aquí es donde mucha gente no quiere negarse porque dice, no, ese no era mi plan. Yo quería hacerlo de esta manera. Aquí es donde muchos no perseveran en el camino del Señor, hermanos. A veces queremos entender todo antes de obedecer, pero la fe verdadera es la que obedece primero y empieza a moverse y ahí empieza a entender. ¿Sabe qué dice Romanos capítulo 2? Que yo tengo que 12 dice que yo tengo que comprobar día a día cuál es la perfecta, a ver, diga conmigo, buena
y agradable voluntad de Dios. Pero tengo que comprobar en ese caminar, hermano, en ese caminar. Hoy el Señor me tiene aquí abajo, pero me está mostrando. Después me empieza a levantar, me empieza a mostrar su amor. Tengo que empezar a creer de que Él tiene un plan mejor para mi vida. Preguntas que yo tengo que responder hoy, hermano. ¿Qué voy a perder o qué debo dejar? ¿A dónde me está llamando Dios con esto? Usted ya ha preguntado a Dios, Dios, ¿hacia dónde me está llamando con esto? Esto que está pasando en mi vida, ¿hacia dónde me está llamando? Hace poco fuimos a visitar a una persona y había un hombre ahí que nos dijo, esta situación es una situación difícil en una familia. Dice, anteriormente yo estaba renegado de Dios y esta situación difícil, dice, me ha acercado a Dios. Y yo dije, pero ¿cómo puede ser? Si antes estaba renegado con Dios y ahora la situación es muy difícil, dice, ahora esto me ha acercado a Dios. Entonces ahí nosotros entendemos los planes de Dios. Dios se maneja de esa manera. Quizá hay muchas cosas que no lo vamos a entender, hermanos. Pero si usted quiere empezar a experimentar cosas nuevas en su vida, empiece a dejar que Dios pueda sacudir su lugar de confort, el lugar de comodidad que muchas veces estamos viviendo. Y quiero terminar con esto. ¿Saben por qué el Señor nos anima en esta mañana? El punto número 3. Porque dejar la comodidad, hermanos, nos lleva a una vida de un mayor propósito. ¿Sabe qué? Y le voy a mostrar rápidamente la vida de Abraham. Abraham estaba bien en Ur de los Caldeos, hermanos, ¿sí? Estaba bien, tenía su negocio, tenía su empresa, tenía todo lo que él necesitaba. Pero después cuando Dios le mueve, hermano, Dios sabe qué hace con este hombre. ¿Sabe qué hace? Crea una nación. No sé si puede dimensionar. En Abraham Dios hizo una nación. Le dio la promesa. Un día dice que Abraham estaba en su carpa. Le dice, Abraham, ¿puedes salir afuera? Y le dice, ¿puedes contar las estrellas? Le dice, no se puede contar las estrellas, le dice. ¿Y puedes contar las arenas del mar? Tampoco se puede contar. Ok, así va a ser tu generación. Así va a ser la bendición que voy a dar sobre tu vida. Y le dice, y ahí hay un problema con Dios, hermanos. ¿Saben que Abraham sin H significa padre alto? Y él era un hombre que no tenía familia. Y Dios empieza a ver las cosas donde no existen. ¿Cuántos pueden decir amén por eso? Hermano, Dios empieza a ver las cosas donde no existen. Le dice, te llamas Padre Alto, pero voy a cambiar tu nombre. Tu nombre a partir de ahora va a ser Abraham y significa padre de multitudes. Su cabeza habrá hecho boom, pero yo ni hijo tengo. Hermano, Dios quiere moverte y quiero que tomes este mensaje a un propósito mayor en tu vida. Los adolescentes, los jóvenes que están acá, Dios siempre te va a mover a un propósito mayor. Mateo capítulo 4, 19 al 20. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Hermanos, ¿saben que esta es una historia hermosa en la Biblia? Pedro y Andrés dejaron las redes para seguir a Jesús. Dejaron su trabajo, dejaron su rutina, dejaron su seguridad para entrar en el propósito de Dios. Yo no digo que usted tiene que dejar su trabajo, no estoy diciendo eso, no vaya y renuncie mañana. El pastor dijo, no. Ahora si usted me dice, y quiero ser claro acá, si usted me dice, pastor, tengo un llamado de poder ir a servir al Señor a tal lugar y no puedo y quiero que usted ore conmigo, yo voy a orar con usted. Porque el llamado del Señor tampoco usted no lo va a poder aguantar mucho tiempo. Estamos hablando aquí de la decisión que ellos tomaron, hermanos. Las redes representaban su comodidad. Ellos estaban tranquilos, tenían una empresa segura. Era su sustento y era la vida que ellos conocían. Cuidado con esto, hermano. Cuando nosotros caminamos en el Señor, nosotros empezamos a caminar todo en un ámbito espiritual que muchas veces no podemos entender. Pero Dios se mueve
Hay cosas que yo quiero estar en ese lugar donde yo estoy cómodo. Y el Señor me empieza a mover en una vida nueva. Esa era la vida conocida que ellos tenían. Pero Jesús les ofreció algo mayor. Una vida con un propósito eterno. Sacudió su vida, hermano. Sacudió sus vidas. Los historiadores dicen que los discípulos no eran gente grande, eran casi adolescentes, 18, 17. El único más grande era Pedro. Pedro era ya una persona grande, pues tenía su esposa, tenía familia. Pero los demás eran jóvenes que tomaron decisión. Pero Pedro tomó una decisión muy fuerte en su vida. Jesús le ofreció algo mayor y él respondió a ese llamado, ¿sí? Entonces, hermanos, yo quiero animarles. ¿Por qué debemos dejar nuestra comodidad? Me va a decir pastor. Y porque Dios te está llamando a un propósito mayor. ¿Cuáles son tus planes? Podemos poner de nuevo la última parte. ¿Cuáles son tus planes? ¿Dónde estás viviendo? Quiero mostrarte y quiero que te analices hoy en este día. Y no solamente a los padres, sino que a todos. En el último, Mati. ¿En cuál nosotros estamos viviendo, hermano? ¿En cuál de estos escenarios te estás moviendo? ¿En el de arriba? Donde estás en tu zona de confort, donde no querés que nada se mueva, o estás en el plan de Dios, en donde todo se sacude muchas veces, donde el Señor sacude nuestras vidas. ¿Pero para qué? Para movernos a un propósito mayor, hermano, ¿me está entendiendo? Es el mensaje que Dios tiene para tu vida hoy. Vos me decís, pastor, pero todo está hoy complicado. Empezá a confiar en el Señor. Él tiene planes que son hermosos. Dice Jeremías, en Jeremías 29:11, cuando está hablando al pueblo de Dios, le dice, tengo planes de bien y no de mal, para darlo un final de esperanza. Quiero animar a la iglesia a vivir un nuevo caminar con el Señor. Decirle, Señor, aquí estoy, reconozco que realmente necesito que tú obres en mi vida. Quizás estoy en esta zona de confort, me he acomodado en muchas cosas. Aún mi vida espiritual está acomodada, está como estancada. Dale oportunidad, dale al Señor esa oportunidad para que Él pueda obrar en tu vida. Quiero terminar con esto, queridos hermanos. Y usted me va a decir, pastor, pero esto es muy, muy fuerte. Sí, es fuerte. Hay que tomar decisiones. Ahora, un hombre natural, por eso leí primero Juan capítulo 1, verso 12. Aquellos que han creído en Él, hemos nacido de nuevo. ¿Usted ha nacido de nuevo, hermano? ¿Amén? ¿Puede decir amén esta mañana? ¿Ha nacido de nuevo? ¿Tiene una vida nueva espiritual? ¿Sí? Usted es un hombre espiritual, porque la Biblia dice, hay un hombre natural y hay un hombre espiritual. Necesito que usted entienda eso. Que esta mañana el Señor nos está llamando a vivir en todo lo que implica ser un hombre espiritual. Y fíjense lo que dice 2 Corintios capítulo 4, verso 18. Dice así, no mirando nosotros, hermano, está hablando de nosotros, los hijos de Dios, los que creemos que sus planes, aunque parezcan allí difíciles, son los perfectos para nuestras vidas. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Ahí está nuestra gran esperanza. Las cosas que no se ven son eternas, mi querido hermano. Y yo quiero desafiar a la iglesia. Dejar atrás. Hablamos el domingo, dejamos atrás el pecado, pero también tenemos que dejar nuestra comodidad. Y yo quiero invitarle que se ponga en pie en esta mañana. Vamos a orar. Yo quiero que salga usted de esta mañana con un compromiso delante del Señor. Puede cerrar sus ojos ahí donde está, por favor, conmigo. Prepare su corazón allí. Y tenga ahí un tiempo de oración, decirle al Señor, aquí estoy. Sabe que delante del Señor nada podemos esconder, Él nos conoce. Él conoce nuestras vidas, conoce cómo nos hemos también acomodado. Él sabe que aún podemos dar pasos de fe todos los días, de ser muy intencionales en buscarle todos los días. Hermanos, en esta mañana Cristo no nos llama a tener una vida vacía, sino una vida con propósito en Él. Lo que dejamos por Él nunca se va a comparar por lo que vamos a encontrar en Él.
Por eso hay un llamado hoy, hermano. Quiero que levantes tus manos. ¿Sabe que es el mismo llamado del Señor? Ven y sígueme. Ven y sígueme. Quiero que lleves este mensaje esta mañana. El Señor dice, si alguno quiere seguirme, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Padre, estamos delante de ti en esta mañana. Levantamos nuestras manos, Señor, y hemos tomado este mensaje para nuestras vidas. Es un mensaje, Señor, que nos confronta. Me confronta a mí, confronta a tu iglesia. Cada uno de nosotros en este tiempo, Señor, necesitamos entender de que tú nos llamas a un propósito mayor, a un propósito que tiene que ver con las cosas eternas, no con la de esta tierra, Señor. Dice tu palabra que son temporales. Y nosotros queremos, Padre, hoy hacer un compromiso delante de ti. Y queremos vivir conforme a tu voluntad, Padre. Yo oro por tu iglesia, Señor, aquellos que están dormidos espiritualmente, que tú los despiertes. Aquellos que se han acomodado en esa relación, Señor, y aún llevan años de esa manera. Sea un nuevo tiempo, Señor, y haya una nueva esperanza. Señor, tú sacudas aún su vida, Padre, para que ellos te conozcan. Y que ellos puedan conocer, Señor, ese propósito hermoso que tienes en sus vidas, Señor. Así como en la vida de Abraham, Señor, tú cumpliste planes maravillosos. Así como en la vida de los discípulos, Padre, hoy seguimos hablando de sus vidas porque tú los usaste para la extensión de tu reino, Señor. Nosotros queremos dejar un legado, Señor. Queremos caminar en tus caminos, Señor. Yo oro en esta mañana por las familias, Señor, que nuestra mirada esté en las cosas eternas para nuestros hijos, que ellos te conozcan, Padre. Ayúdanos, Señor. Despierta a nosotros ese anhelo, Señor. Y te damos gracias. Gracias por esta mañana, Señor. Aquellos que están en duda en esta mañana, Señor, tú los despiertes y ellos puedan dar ese paso, Señor, que necesitan para poder salir y caminar, Señor. Y caminar todos los días, como dice tu palabra. A ti, Señor, te damos la gloria y la honra. Dale gracias al Señor ahí donde estás. Decirle, Señor, gracias por tu palabra. El Señor en esta mañana nos ha confrontado. Decirle, Señor, gracias. Gracias porque nos amas, Señor. Gracias porque hoy una vez más, Señor, nos recuerdas tus promesas. Gracias, Padre.